Buenas tardes, buenas tardes. Me confirman si se escucha bien, si se ve bien, si está todo ok. Sin darle mucho más vuelta, vamos a arrancar con el análisis de hoy. Vamos con la favorita de casa con Bitcoin. Vamos al gráfico diario porque tenemos que hacer un breve repaso sobre lo que venimos viendo, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso, no le vamos a dar tantas vueltas. Pero la idea nuestra era, bueno, desde esta zonita veníamos comprando en los 50, en los 77, en los 82, en los 63 y ahora estábamos esperando una nueva zona de demanda, ¿verdad? Fíjense que hubo un retroceso bastante grande. Se rompió el mínimo este donde nosotros obviamente entendíamos que posterior a la ruptura de ese mínimo tenían que liquidar a todos los que se habían puesto en short porque se rompió el mínimo. Íbamos a generar ese pequeño rango alcista que les comentaba y llegó hasta los 66.800 aproximadamente. Nosotros, si nos fijamos solamente en el gráfico diario, nosotros tenemos el próximo bloque de orden bajista recién en el nivel de los 72.600. Eso significa que va a llegar esa zonita de oferta y por el momento yo no lo contaría, ¿verdad? Tratemos de ir paso a paso y obviamente lo vamos a ir viendo en en las siguientes temporalidades hasta llegar a incluso a las temporalidades de minuto donde vamos a marcar los precios exactos según mi estrategia de liquidity concept. Muy bien, nosotros en este gráfico diario obviamente nos veníamos guiando en toda esta estructura con lo que fue el fractal pasado, porque las campañas de liquidaciones que se generaron en este fractal fueron exactamente idénticas a las que se están generando actualmente, ¿verdad? Nosotros teníamos acá en el nivel de los 105 el nivel mi teoría de pequeños nuevos máximos. Después de los 95 yo les empecé a dar los niveles de compra que yo tenía. Lo de los 77, eso nos llevó a máximos históricos. Después, en máximos históricos le dije, esperemos 82 para volver a invertir. Nos llevó a 97. Después, ahí en 97 les dije, esperemos los $63.000. Llegaron los 63, 70 y 63 había considerado acá. Nos llevó a $82.000. Y mi próximo precio de inversión en Bitcoin actualmente está por el nivel de los $45.000, incluso un poquito por debajo de los $45.000. Hay alguna zonita interesante por el nivel de los 54, pero no la tendría muy en consideración porque sería operar en conjunto a los chartistas que piensan que es un soporte. Y además, bueno, tenemos este otro soporte histórico. Por eso nosotros tenemos que entender que simplemente es cuestión de saber dónde posicionarse. Yo no contaría de que la liquidación que se generó en esta caída, de la liquidación de ese mínimo, sea una excusa suficiente como para pensar de que ya nos vamos al alza. ¿Por qué? Porque simplemente ese retroceso fue una liquidación de ese mínimo. Estas siguen siendo, obviamente, mis zonitas de demanda para lo que es inversión en Bitcoin, zonas donde yo espero un pivot relativamente más grande que, por ejemplo, en temporalidad de 4H o temporalidades de un minuto. En líneas generales, lo que vendría a ser el gráfico de Bitcoin diario, obviamente me queda con las siguientes zonitas de pivot. Tenemos la zonita por debajo de los 45 y la zonita por debajo de los 31, que, como siempre les digo, cuando estamos en máximos, busquemos un retroceso para posicionarnos, así como cuando estábamos por encima de los $100.000 y yo les mencionaba los $77.000. Bueno, pensaba que estaba loco. Cuando estábamos en los $120.000 y les mencioné los $82.000, también pensaba que están locos. Y ahora con los $63.000 se dio de la misma manera. Yo no les puedo prometer que va a llegar a estos precios. Yo lo que sí sé es qué hacer si llegan a los precios de demanda o bueno, a los precios de oferta. Pasemos ahora a lo que es el gráfico de 1H, que fue el que estuvimos trabajando en el último vivo, ¿verdad? Teníamos dos zonitas de oferta interesantes en 1H. Teníamos la zonita esta de los 65.600 y luego la de las 66.900. Esto eran zonitas de oferta, ¿verdad? Que vendrían a estar bien, digamos, para lo que es un trade swing, que yo le denomino.
Fíjense que ambas zonitas generaron sus pequeños retrocesos y esta generó un muy buen retroceso. Esta creo que estaba en color rojo antes, porque era un bloque de orden de 15 minutos. Bueno, en realidad era uno de 1H, por eso le cambié el color ahora. Fíjense que dio muy buen retroceso. Y lo que nosotros tenemos que entender es que, bueno, estuvo agarrando esos pivots en esos bloques de orden alcista, pero mi próximo bloque de orden alcista recién está por el nivel de los... Acá está. Es más, vámonos a 4H y lo vamos a ver con un poco más de claridad. Ese es mi bloque de orden alcista. ¿Qué ocurre con eso? Yo tengo líneas de tendencia abajo. ¿Y qué significa esto? Que tengo liquidez chartista. Liquidez que hay que tener en consideración a la hora de, digamos, buscar dónde van a ir a liquidar a las masas, a la mayoría de los jugadores, ¿verdad? Por eso el nivel de los 63.800 vendría a ser una nueva zonita en la cual yo podría volver a generar un long swing, digamos. Este nivel sería el bloque de orden en el cual estoy mencionando, lo cual no quita que no vaya a tener reacciones en el cero de la cuadrícula en 64.600, algún tipo de reacción en 64.100 y 63.650, bueno, un poquito más arriba. Si nos vamos a 15 minutos y tratamos de refinar todas estas zonitas, fíjense dónde me queda la zona refinada. Exactamente los 64.124. Y como lo veo en este momento, hay una posibilidad de que llegue a ese precio a balancear ese imbalance, a liquidar estas líneas de tendencias y yo recién ahí podría buscar algún tipo de long o digamos sí, un long. No, no lo utilizaría como una zona de inversión, a eso voy. Porque estamos hablando de liquidez de 4H, 1H, 15 minutos. Hay algo nuevo acá a tener en consideración. ¿Qué es esto? Esa línea de tendencia también me está trayendo mucha liquidez a la baja. Y nosotros tenemos que entender de que son como una especie de imanes. Esos son como unos imanes para las instituciones para ir a liquidar a todos aquellos que piensen que esto es un soporte. Muy bien. Fíjense acá lo pueden ver con más detalle, la reacción que tuvo en la baja esa zonita que vemos marcado en el último vivo y la reacción que tuvo la otra zonita a la baja que también habíamos marcado en el vivo anterior. Muy bien. En lo que respecta a zonas de oferta y de demanda, bueno, oferta tenemos algo y hay algo un poquito débil, porque nosotros lo que tenemos que entender es que ya acá hay una supuesta resistencia, ¿verdad? La resistencia que nos dio esta última caída, tenemos una especie de doble techo acá, un poco de formas de liquidez, pero todo eso se resume en este bloque de orden bajista. ¿Cuál es el tema de este bloque de orden bajista? Que es liquidez en 15 minutos y yo personalmente preferiría utilizarlo con la gestión de scalping ahora en un ratito que lo vamos a ver a Bitcoin en la temporalidad de minutos. Recuerden que si no pueden comentar en el chat, está puesto solo modo de suscriptores, se suscriben y ahí pueden comentar libremente. Y si quieren que revisemos algún activo en particular, me lo van dejando ahí en el chat y lo podemos ver. Al final, obviamente, vamos a ver algo muchísimo más importante que todo lo que estamos viendo, que es el calendario económico que mañana se viene picante. Muy bien, seguimos entonces. Nosotros teníamos acá unas zonitas bastante interesantes, considerar que son las de 68.800 y la de 69.349. El tema es que no hay mucho más de oferta al alza hasta llegar a estos niveles, 68.800 y 69.400 aproximadamente. Estos serían mis niveles en los cuales yo buscaría otros pivots a la baja. Pero si se fijan, el único que vendría a ser operable como swing, es decir, yo esperaría un retroceso considerable, sería el de 69.335, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un bloque de orden bajista de 1H. El próximo de 1H que sigue recién está en el nivel de los 72.652. Está bastante lejos, pero ese ya tendría confluencia con el bloque de orden bajista diario, es decir,
Es un tremendo bloque de orden bajista. En líneas generales, las zonas de pivot que me quedarían para Bitcoin serían las que están mencionadas. Ahora vamos a refinarlas en el gráfico de minutos, que es lo que nos gusta hacer nosotros para tener un poco más de precisión. Antes de eso, déjenme decirles que seguimos con los bonos de futuros de BingX. Recuerden, solamente con la verificación ya tienen $50, con el primer depósito otros 50, primera operación de futuros 100, y así pueden ir llegando hasta los $400 de bonos de futuros por los amigos de BingX que nos los están regalando para nuestra comunidad. Pasamos ahora al gráfico de minutos. Nosotros, bueno, obviamente entendíamos la volatilidad que estábamos teniendo en estos días y que íbamos a tener principalmente por el dato de IPC de la semana pasada y el dato que se va a dar mañana, que es el de tipos de interés. Muy bien. Si nosotros nos ponemos ahora a analizar un poquito, fíjense que yo quisiera, busquemos zonitas de oferta. Yo principalmente quisiera, antes de posicionarme en oferta, que se liquide esa línea de tendencia que acabo de marcar. Y bueno, si se liquida solamente esta, lo podría considerar quizás en reducido, ¿verdad? Porque tengo liquidez al alza. El tema es que tengo dos precios de oferta, los cuales yo consideraría como scalping, que sería el 66.547 y 67.115. Vamos a revisar levemente qué pueden llegar a ser esas zonitas. Fíjense que son pequeños bloques de órdenes bajistas en un minuto. Al igual que este de acá, incluso este me animaría a hacer un split de posiciones en estas dos zonitas. Fíjense, un split, por más que acá haya pasado muy cerca, al parecer queda liquidez en esa estructura. Muy bien, a ver, déjenme ver. Sí, un split de posiciones vendría bien. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos también un poco de liquidez chartista. Fíjense que tenemos una especie de doble techo. Volvemos a 15 minutos. Agarramos un par de trades ahí. Acá tenemos la línea de tendencia que estábamos mencionando en el otro gráfico. Y acá tenemos ya las zonitas refinadas de lo que estábamos hablando en las otras temporalidades. Fíjense, tenemos esa línea de tendencias, esta otra línea de tendencias, y recién todo eso se podría llegar a liquidar si llega a pasar el tiempo. Si llega a pasar un poquito de tiempo, tampoco una locura, ¿no? Fíjense que llega a pasar un poquito de tiempo, ya nosotros podríamos llegar a considerar estas zonas de demanda si primero liquidamos la línea de tendencia y después llegamos a la zonita de pivot. Por el momento esa no estaría considerada, estaría condicionada. Esta quizás en scalping sí podríamos considerarlo un scalping reducido. Por el momento solo estaría habilitada la de 63.903 porque es la primera que se lleva la liquidez de las líneas de tendencias. Muy bien. Fíjense que dentro de todo tenemos bastante bien configurado todo lo que es Bitcoin y tendríamos en líneas generales el panorama completo de cómo estarían mis próximas zonitas de pivot. En este caso mis próximos precios, porque estos son precios exactos, ¿verdad? Obviamente que todo esto basado en mi estrategia que pueden comprobar ustedes siempre porque tiene análisis a futuro. ¿Qué les aconsejo? Mínimamente vayan a su TradingView y marquen los mismos precios que marqué yo con una línea y posteriormente pueden ustedes ver la reacción que tienen esos precios. Perfecto. Yo creo que por el momento Bitcoin lo vamos a dejar configurado de la siguiente manera. Ahora pasemos a otro activo. Si quieren que analicemos algo en particular, me lo van dejando en el chat, que está muy callado el chat, no sé qué le pasa hoy, que está bastante silenciado. Vamos a pasar ahora con el oro. Nosotros teníamos un par de zonitas. Lamentablemente no pudimos agarrar ese long. Por lo general sí podemos agarrar esos mínimos. Ahora mi idea es agarrar lo que sea el próximo short, ¿verdad?
Próximo short en lo que es el oro, yo empezaría a considerar las zonitas de 4.405, probablemente en reducido. ¿Por qué? Porque tenemos líneas de tendencia al alza. ¿Cuáles serían las primeras zonitas a considerar? Bueno, la de 4.463, la de 4.505, esas sí ya podrían operarse tranquilamente. Y obviamente las mejorcitas son las de 4.644. Recién ahí yo podría empezar a pensar en unos buenos shorts para el oro. Perfecto, hubo un par de zonitas ahí. ¿Dónde podríamos volver a posicionarnos al alza en el oro? Nosotros ya venimos muy bien posicionados. Le venimos sacando bastante el jugo a lo que es el oro. Pero cuando hay que esperarlo, hay que esperarlo. Tampoco nos vamos a volver locos, tampoco nos vamos a querer entrar en cualquier lado simplemente por tener un trade, ¿no? No hay que forzar los trades y mucho menos cuando estamos en contexto como en el que estamos actualmente, que tenemos noticias muy relevantes que se van a dar mañana. Muy relevantes que se van a dar mañana, van a causar volatilidad, tenemos la definición de tipos de interés, vamos a ver liquidaciones masivas en todos los mercados, en todos los pares versus dólar. Así que bueno, si sabemos ya que van a haber esas liquidaciones masivas, intentemos no ser parte de las mismas. Si hace falta volver a analizar después, simplemente se vuelve a analizar y punto. Pero entendamos que mañana se vienen liquidaciones masivas en todos los mercados versus dólar. Muy bien. Esta todavía está condicionada, muy condicionada. Esta ya quizá podríamos llegar a operarla en un split de posiciones y mis próximas zonitas de demanda son las que marqué ahí abajo. El oro me queda con la siguiente configuración. Muy bien. Vamos ahora con el eurodólar. El eurodólar se está llegando a una zonita que yo tenía considerada ahí. Pero ¿qué ocurre con esa zonita? Ya está muy condicionada. No la voy a poder operar. La voy a tener que dejar solamente en observación. Y voy a buscar algo apenas por encima de toda esa liquidez. Porque fíjense que incluso es un doble techo. Eso tiene muchísima liquidez al alza. Vamos a ver si encontramos algo por encima de toda esa estructura, pero la verdad que no estoy viendo por el momento. Vamos a marcar todo lo que veamos y vemos si nos quedamos con alguna de estas zonitas. Quizás algo por acá tendremos, marcamos todo lo que vemos siempre y después elegimos en base a refinamiento y a otras formas de liquidez, ¿no? Bien, no para atrás, no hay más nada. Bien, volvemos. Vamos a ver todo lo que marqué. Fíjense, esa zonita es la que nos genera esos pivots. Quizá podríamos llegar a considerar estas dos zonitas. Vuelvo a insistirle, yo estoy trabajando en reducido. ¿Por qué estoy trabajando en reducido? Porque entiendo el riesgo que estamos atravesando en el mercado. Se vienen liquidaciones masivas, se vienen movimientos con mucho volumen. Probablemente los stop loss tan reducidos que nosotros manejamos, esos pequeños márgenes que nosotros manejamos, se ven influenciados por tanta volatilidad. Así que tratemos de no hacer una de más. La idea es salir vivo esta semana. Ganancias mínimas terminan siendo ganancias y mucho más estas semanas que son muy volátiles. Ya vamos a repasar ahora qué es lo que esperamos en cuestión de noticias. Muy bien, acá vamos a indagar un poco más en lo que es esto. Vamos a ver dónde partieron los impulsos institucionales en esta zonita. Perfecto. Muy bien, ahí un poquito más arribita. Ahí tenemos un poquito más y ahí estaríamos bien. Perfecto.
Sacamos esto, salimos. Muy bien. Euro dólar me queda con la siguiente configuración, las siguientes zonitas de pivot. Muy bien, ahí vemos el USD, el canadiense. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Ya lo tenía analizado el canadiense. Estamos buscando esas zonitas de pivot. Estamos buscando. Incluso puede haber algo más acá. Quizás una zonita más ahí. Sí, podríamos llegar a considerar. Obviamente no están muy cerca de las zonitas, pero es lo mejorcito que tenemos para buscar. Bien. Volvemos 15 minutos. Perfecto, yo creo que estamos bien ahí. Estamos buscando short en 1.40 y long en 1.3943. Y bueno, y 1.3909. Así me quedaría la configuración, mis siguientes zonitas de pivot para el canadiense. Vamos ahora con Ethereum. Muy bien. Vamos con Ethereum. Agarramos un tremendo short, anduvo muy bien, 4% a la baja. Ese también lo habíamos analizado en vivo, así que bastante bien. Hay unas zonitas acá medias. La verdad que yo no sé si considerar esto. Vamos a ver qué son estas zonitas. Revisemos un poquito mejor esto. No, acá no hay nada. Este no me sirve. Acá podríamos sí considerar un shortcito. Vamos a ver incluso en 10 segundos. A ver si detectamos dónde partió el impulso institucional. Que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, ahí estaríamos bien. Ese de 1937 y bueno, esto está rarísimo acá. Está rarísimo. Ahí me dice que analice la plata. Bueno, podemos revisar la plata. Muy bien. Yo creo que por el momento en ofertas vamos a dejar hasta ahí. No nos vayamos tan arriba tampoco. La mejor cita obviamente en 1962, obviamente, porque es la que balancea un imbalance. Pero en líneas generales, las próximas zonitas serían las que consideraría de oferta. Ahora si buscamos zonitas de demanda, bueno, tenemos acá la zona donde partieron los impulsos institucionales, ¿no? Tremendos imbalances me generaron desde esos dos bloques de órdenes, bastante claritos. Muy bien. Vamos a ver dónde se están posicionando los chartistas, dónde van a ir a dejar su liquidez. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver acá que tenemos para considerar y bajamos a un minuto y revisamos qué hay por acá. No voy a marcar esa zonita ahí porque prácticamente ya fue liquidada. Si reacciona, bueno, no lo podré aprovechar. Vamos a indagar un poco más sobre esto. Bajamos a 10 segundos. Muy bien. Ahí estaríamos. Y ahí estaríamos. Perfecto. Mis zonitas de demanda. Vamos a ver acá. Eso me interesa mucho. Algo apenas se liquiden todos esos pisos. Muy bien. Sí, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho acá para considerar en estos niveles de precios. Perfecto. Ahí lo vamos a considerar. Muy bien. Ethereum me queda con los siguientes precios de pivot. No voy a considerar más nada que lo que ya está marcado. La plata me pidieron. Vamos a ver qué tiene para decirnos el gráfico de plata. Nosotros estamos buscando shortearlo en estos niveles, en los 72.37 y 73.26. Esos son los niveles que estamos buscando
para iniciar nuevos shorts en lo que son lo que es la plata. Con diferencia del oro, la plata sí le agarramos ese mínimo y fue extremadamente preciso. Esto también fue analizado, creo que en estos análisis en vivo, si no me equivoco, o fue analizado en el canal privado. Bueno, de cualquier manera están ahí los análisis y los precios exactos en los cuales buscábamos los pivot. Muy bien. Vamos a ver cómo me queda esto. Perfecto. Ahí tendríamos el long. Lo podría considerar finalizando el gap. Sí, quizás sí, pero prefiero no arriesgar tanto. Quizás en 67.53 podríamos llegar a considerar también un pequeño long. Muy bien. No, 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 acá no, porque ya fue balanceado prácticamente. Vamos a hacerlo ahí justo finalizando el gap. Muy bien, en esos niveles. Perfecto. Plata, me queda con la siguiente configuración, la siguiente zonita de pivot. Quizás hay que tener en consideración eso, ¿no? Ya la primera se complicaría un poquito, pero quizás en split lo podríamos considerar. Vamos con el US 100. Teníamos un par de zonitas a considerar, obviamente que ahí eran zonitas de minutos, zonitas de segundos, incluso para considerar unos pequeños shorts. Vamos a ver dónde podemos llegar a posicionarnos en el US 100. Obviamente todo fue marcado, pero entendíamos la volatilidad que iba a haber esta semana. Por lo tanto, las operaciones esta semana son principalmente en reducido, con un tamaño de posición reducido, ¿no? Tratamos de hacer una buena gestión en lo que es riesgo y capital, obviamente, ¿no? Muy bien, perfecto. Zonitas de liquidez a tener en consideración. Bien, nos está generando un poco de liquidez al alza todavía, pero ya esto se pone más complicado. Ahí un poquito más arriba. Muy bien. Lo estoy esperando en 29.77, lo voy a esperar. Vamos a ver qué tal resulta. Es más, si pasa un poquito más el tiempo, podríamos llegar a considerarlo mucho mejor. Esto ya fue liquidado, es lo que está actuando ahora mismo, es la liquidez que está actuando ahora mismo. Quizá en 29.71 podríamos llegar a considerar, y bueno, zona de oferta, vamos a ver si hay algo, ¿no? Pero yo la verdad que dudo que haya algo, porque bajó muy balanceado esto. No, por el momento no vamos a marcar zonita de oferta, espero que me genere nueva estructura y después marco zonita de oferta para lo que es el US 100. En líneas generales me queda con las siguientes zonitas de pivot. Voy a buscar esos pequeños longs que marqué en la gráfica. Ahora nosotros podemos revisar lo que es el calendario de mañana. Nosotros tenemos decisión de tipo de interés a las 15 horas, además de comunicado del FOM, proyecciones económicas y rueda de prensa. Declaraciones de Trump a las 10:30 en la apertura de Nueva York, o sea, va a ser una locura mañana. Va a estar muy, muy complicado el mercado mañana. Va a haber mucha volatilidad, van a haber muchas liquidaciones, así que tratemos de ser conscientes de que no va a ser un día muy bueno como para ser preciso en nuestras operaciones con esos stop loss tan reducidos que utilizamos. Muy bien, yo creo que hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, próxima edición del Camino del Trader, recién en agosto. Ahora estamos trabajando con los chicos de junio. Mañana la clase número 4 con los chicos de junio.
Y si quieren leer las reseñas que les voy pidiendo a los chicos que van pasando de las diferentes ediciones, pueden ir a El Camino del Trail 2026, el grupo de Telegram, donde directamente ellos mismos escriben las reseñas desde el 2023 que vengo realizando esta mentoría. Muchísimas gracias por todo, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.